Les comentaba, por definición, un azeótropo se refiere a un punto de una mezcla en equilibrio líquido-vapor. Me refiero a un sistema que contiene líquido saturado y vapor saturado con dos componentes. Pensemos que yo tengo agua más etanol. El azeótropo es el punto donde las composiciones de las dos fases se igualan. Esto regularmente no pasa, salvo en un punto único que se llama azeótropo. Yo tengo definido una composición de líquido, una composición del componente 2 en el líquido, una fracción mol en el vapor, una fracción mol de ambos componentes también en el vapor. Entonces, sea que yo tengo una mezcla de dos componentes, por ejemplo, agua es el componente uno, etanol es el componente 2, el punto azeotrópico se da a una presión y temperatura constante. Digamos, yo quiero evaporar este sistema manteniendo la presión constante. Se entendería que tengo presión de saturación constante a una T de saturación constante. Como esto está en equilibrio, las dos fases tienen la misma temperatura y presión. Entonces, en un azeótropo tengo la misma temperatura, la misma presión en el sistema y además la misma composición de todos los componentes en todas las fases. Un líquido que está en ebullición, por consiguiente, si yo evaporo este líquido, va a generar el correspondiente vapor saturado, pero con la misma composición. Eso presenta una restricción. La restricción se presenta respecto a cómo los puedo separar, ¿no? Por mencionarles un ejemplo, yo quiero separar una mezcla agua-etanol por destilación simple. Vamos a hacer ese análisis para que observen la implicación que tiene la existencia de un azeótropo en ese sistema. Digamos, yo quiero separar a presión atmosférica una mezcla que contiene agua más etanol en fase vapor y en fase líquida. Usualmente el método de purificación de líquidos que son miscibles entre sí es la destilación. La destilación es un proceso donde yo aprovecho el punto de ebullición de las dos sustancias, dado que es ligeramente diferente en cada componente, ¿no? Digamos, tengo una mezcla líquida completamente que contenga agua y que contenga etanol. Si yo la quiero separar completamente ese líquido, yo puedo evaporar. Si evaporo a la presión constante de una atmósfera, yo sé que las temperaturas de ebullición que podría predecir con ecuación de Antoine están fijas, ¿no? Para el agua yo sé que a una atmósfera el agua hierve a 100 grados centígrados y el etanol hierve a aproximadamente 79, 78.5 grados centígrados. Yo quiero purificar uno de estos dos, asumiendo que es completamente líquido por ahora, ¿no? En la destilación se alimenta un líquido completamente y yo lo caliento a cierta temperatura de modo que uno de los componentes se evapore y el otro no. Por regla general para la destilación, el delta T de ebullición entre ambos componentes debería ser al menos menor a 10 grados centígrados si lo quiero separar por destilación. La destilación consiste en eso, en calentar a una temperatura intermedia entre las temperaturas de ebullición de modo tal que este sistema genere parcialmente una fase vapor y una fase líquido. Se entiende que están saturados, ¿no? Este es vapor saturado. Este líquido saturado termodinámicamente no ha terminado de ocurrir el cambio de fase, entonces la temperatura es constante entre estas dos fases. Aquí sí se podría separar por destilación, ¿no? Yo voy a generar un vapor que contiene los dos componentes, pero va a ser más rico en el componente etanol, dado que es el más volátil o el más ligero. Entonces yo genero este vapor que contiene una composición, vamos a decir Y de etanol y una composición de agua. Voy a denotar que etanol es el 2, agua es el componente 1. Y vamos a decir, si yo tuviera una composición en este tanque, vamos a mencionar quizás 60% etanol, quizás por ciento mol, 40% agua. Cuando yo lo evapore, este vapor se va a concentrar en etanol
y este líquido se va a concentrar en el componente más pesado que es agua. Puede que yo llegue, no son datos correctos, no son calculados, pero para que se den una idea, puede que yo llegue a una composición de etanol, vamos a decir, si aquí originalmente yo tenía 60%, puede que yo llegue a este vapor quizás a 75% etanol o una fracción de 0,75, ¿no? Se concentra el componente más volátil en la fase vapor. Sí se acarrea un poco de agua a pesar de que estaríamos debajo de la evaporación. Digamos, yo puedo evaporar esto a una temperatura constante de, vamos a decir, entre 78,5 y 100, ¿no? Usualmente se recomienda 90 grados centígrados. Si yo caliento esta mezcla a 90 grados centígrados, en mayor proporción se evapora el etanol. El agua aparentemente no se evaporaría, pero sí se arrastra una masa de agua simplemente por difusión. Entonces queda el resto de agua, ¿no? Tendría 25% agua, 75% etanol, etanol y agua. Y la fase líquida se tiene una composición definida de etanol y una composición definida de agua. Usualmente aquí ya se concentra también el agua, ¿no? Puede que yo genere un 80% agua y puede que yo genere un 20% etanol. Yo tengo un líquido que es rico en el componente que es más pesado, o sea, el que tiene punto de ebullición más grande, y yo tengo un vapor que es rico en el componente más ligero. A este proceso se le llama destilación, donde yo caliento una mezcla, no solamente por aumento de temperatura, también le puedo bajar la presión, ya vimos que podemos cambiar de fase por bajar la presión, y yo obtengo dos fases, pero la fase vapor es la que es más rica en el componente más volátil, que va a ser etanol. La fase líquida va a ser más rica en el componente más pesado, que aquí es agua. Y noten que en una sola etapa no podemos separarlo por completo, ¿no? Yo tendría que llevarlo a una segunda etapa. Si mi objetivo es purificar etanol, a este sistema que yo generé lo puedo recondensar, lo hago otra vez líquido y lo alimento a otra etapa de destilación. En esa otra etapa voy a concentrar todavía más el etanol. En un gráfico de un diagrama de fases, nosotros podemos predecir las fases en cada una de esas etapas. Este es un ejemplo de un diagrama de fases, es etanol-agua, etanol es el componente más volátil, sería el 1. Aquí se representa en el eje X la fracción mol de etanol y en el eje Y tengo temperatura y esto se llevó a presión constante, que es la de una atmósfera, ¿no? Es el mismo ejemplo. Noten, los extremos van a representar las correspondientes temperaturas de ebullición de las sustancias puras. Aquí yo tengo la temperatura de ebullición de etanol, ¿no? Que si lo leo, más o menos se leería como 351 Kelvin, ¿no? Ahí me sobró un 2. 351 Kelvin, que eso debe rondar 79 grados centígrados. Y del otro lado, 373 Kelvin, ¿no? Más o menos. Que esa es la temperatura de ebullición, pero del agua. Que son los datos que les mencionaba, ¿no? Que eso se predicen con la ecuación de Antoine. En estado puro. Tengo por acá otro diagrama que sí viene en grados Celsius, ¿no? Aquí está a 100 grados centígrados y aquí está a 78,5 grados centígrados. Esta es la composición del etanol de 1 o 100% etanol. Y a 0% etanol se sobreentiende que la mezcla es agua pura. Ahora, ¿por qué si el etanol, por ejemplo, hierve a 78,5, el agua pura a 100? ¿Por qué hay puntos, incluso el punto azeotrópico? Porque este tiene un menor punto de ebullición que esos dos. Pareciera extraño, ¿no? Agua etanol. Esto tiene fundamento molecular. Lo vamos a analizar. Este punto se llama azeótropo porque en ese punto las composiciones se igualan, o sea, se intersecta la línea roja que va a representar vapor saturado con la línea azul que va a representar líquido saturado. Esa intersección, pues en este punto matemáticamente exige que las composiciones del líquido y del vapor sean iguales. X2 es igual a Y2. Y eso es el azeótropo. La pregunta es, ¿por qué creen
que el azeótropo tiene un punto de ebullición mínimo. Aquí si yo lo leo, de hecho el azeótropo debería rondar abajito de 78.5 Celsius, ¿no? Más o menos acá. Que está muy cercano al de etanol, ¿no? Si aquí lo leemos, más o menos nos da el mismo valor. Debe rondar 78 grados centígrados, abajito del punto de ebullición de etanol puro. Esto ocurre debido a cargas. Esto es una mezcla. Hay que analizarlo de manera molecular. Molecularmente el agua se representa con H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Molecularmente el etanol, pues tengo aquí radicales metilo, CH3, CH2OH, ¿no? Tengo esto, OH. El fundamento de por qué el punto azeotrópico es menor que los puntos de ebullición de las especies puras es molecular. Ustedes saben que un oxígeno cede electrones, ¿no? Usualmente tiene una carga parcial negativa. Aquí yo también tengo pares de electrones libres, una carga parcial negativa. Y bueno, dado que el oxígeno tiende a llevarse electrones, este carbono adquiere carga parcial positiva. Este. Igual el hidrógeno, ¿no? Si el oxígeno es electronegativo, tiende a absorber los electrones. Entonces tengo aquí una carga parcial positiva del hidrógeno, una carga parcial negativa en el oxígeno. Y precisamente por eso existe formación de puentes de hidrógeno. Este positivo se une con el negativo, si esto yo ya lo tengo en una mezcla, y este oxígeno negativo se une molecularmente con el positivo. Eso genera una atracción, genera que las fuerzas moleculares que en especies puras no existían, en la mezcla sí existen como puentes de hidrógeno. Entonces, para poder romper el equilibrio de fases, recordamos, para que una mezcla se evapore, yo tengo que vencer el equilibrio. Tengo una presión de saturación de líquido contra una presión atmosférica. Matemáticamente, el punto de ebullición es el punto donde la presión de la atmósfera se iguala con la presión de saturación del fluido. Y en este punto se entendería que son iguales, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si la presión de vapor en esta mezcla es mayor? Si en este líquido las moléculas se unen con mayor fuerza, la presión de saturación es mayor que la atmosférica. Eso hará que requiera, en dado caso, o mayor temperatura o menor temperatura, ¿no? Pasa en algunos casos lo opuesto, el hecho de que a nivel molecular las moléculas se repelan. Tiene que ver más por la naturaleza iónica del etanol y la naturaleza iónica del agua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista molecular, esas interacciones cambian el punto de ebullición. De hecho, lo vamos a analizar cuando veamos propiedades molares parciales. Si yo mezclara un volumen de agua con un volumen de etanol, el volumen total no es la suma de los volúmenes, sino que el volumen total es menor. Si mezclo 50 mililitros de agua con 50 mililitros de etanol, la mezcla no da 100 mililitros. Lo podemos comprobar en el laboratorio. Entonces, todas esas interacciones moleculares cambian o tienen un efecto directo en las propiedades físicas del material, ¿no? Ahora, regresando al diagrama de fases, si yo quisiera seguir separando este sistema por destilación, pensemos, yo comienzo aquí, probablemente con una mezcla 30 o ¿cuánto les puse en el ejemplo? 40%, 60% etanol. Digamos, yo quiero separar por destilación 60% etanol, 40% agua. Yo estoy aquí, ¿no? Y particularmente puede que esté en fase líquida. Ya sabemos leer puntos de burbuja, puntos de rocío, ¿no? Si esto yo lo llevo a ebullición, yo podría calentarlo más o menos, les propuse 90 grados Celsius, ¿no? Que deben ser 353 Kelvin. Yo estaría más o menos por ahí. Entonces, en ese punto genero una mezcla líquido saturado que va a tener la composición que yo leo en esta línea inferior y está en equilibrio con un vapor saturado que tiene esta composición. Luego ese vapor lo voy a hacer más grande.
Ahí, ¿no? Yo tengo entonces en este punto, quizás aquí, a una presión debajo de la presión de burbuja, yo tengo un líquido 60% etanol, 40% agua, lo quiero separar por destilación. Entonces caliento la mezcla líquida a 90 grados centígrados, por ejemplo, a 353.15 Kelvin. Y más o menos, pues puede que me quede por aquí, ¿no? Estos deben ser como 80 grados centígrados. Ahí. Genero en ese punto, si de un líquido saturado, yo lo separo en dos fases, genero un vapor saturado y genero un líquido saturado. Este líquido tiene la composición que yo leo aquí, que sería X1. Y este vapor tiene la composición Y1 que yo leo aquí, ¿no? Como punto, ¿qué será? Cuarenta y tantos, punto 49X1. Y Y1 más o menos punto 68, ¿no? Entonces este vapor ya tiene 68% etanol y este líquido ya va a tener más o menos 49% etanol. Yo empecé con un líquido que era 60% etanol, 40% agua, ¿no? Aquí se sobreentiende, la diferencia va a ser la cantidad de agua. Noten que en un primer paso, pues concentro un poco más el etanol en la fase vapor. Esto lo puedo recondensar, hacerlo líquido, lo voy a hacer líquido como un líquido saturado, pero con la misma composición, ¿no? Y bajarme de aquí, yo me bajo a este punto. Y otra vez en ese punto encuentro cómo se va a distribuir cada una de las fases. Y me voy así. Estoy aprovechando el hecho de que cada fase o cada cambio de fase hace un cambio en la composición, ¿no? Pero tengo una restricción, por más que lo lleve en varias etapas, cada escaloncito de estos es una etapa, lo van a ver en destilación, en separaciones líquido-líquido. Esto es una etapa, esto es otra etapa, esto es otra etapa. Por cada etapa me refiero a las veces que evaporo, ¿no? Etapa uno, este líquido lo convierto en vapor. Luego lo condenso. Luego este líquido condensado lo convierto otra vez en líquido vapor. Esa es una etapa, el hecho de que tenga una entrada líquida y se vaya a líquido y vapor saturado. Eso tiene una restricción y la restricción es termodinámica, ¿no? La restricción es que yo puedo hacer aquí, no sé, 10, 20, 30 etapas. A nivel industrial, las torres de destilación tienen platos, se llaman platos, pero son pequeños tanquecitos individuales donde se hace cada una de estas etapas. Por más etapas que yo le meta, pues llego a un punto donde ya no lo puedo separar. Y ese punto es el azeótropo, precisamente. Por eso en la farmacia, les decía, cuando llegan a la farmacia, pues nos venden alcohol del 96, representa 96% volumen etanol. Ese es el punto azeotrópico. En el otro diagrama viene 95.6%. Este es el valor exacto del azeótropo agua etanol a esas condiciones, ¿no? Industrialmente esto es una torre de destilación. Si han pasado, les decía, por una refinería o por alguna industria donde separen mezclas líquidas, pues las torres son grandes tanques que están separados, ¿no? Aquí se observa la unión entre brida y brida suelen ser platos, que son tanques donde individualmente se lleva un cambio de fase. Y estas torres trabajan a presión constante. Casi siempre se hace algo así. No trabajan tan sencillo como nada más alimentar líquido. Sí se alimenta acá el líquido, pero ese líquido se puede alimentar en un plato, o sea, en una de las etapas. De hecho, el plato de alimentación es un parámetro de diseño de la columna. ¿En qué etapa yo alimento el líquido para que genere la mejor purificación posible? Tengo acá un hervidor, el vapor de la última etapa, que es el plato de hasta arriba. Aquí, ok, ese vapor se genera como tal como el producto principal y el líquido de la primera etapa del primer plato es el que se está hirviendo. Aquí yo genero del primer líquido, genero un vapor saturado y así, y así sucesivamente, ¿no? Tiene un diseño. En esta cámara entra líquido, se evapora una parte, pasa a la parte superior
Y a su vez, del plato siguiente o de la etapa siguiente, el líquido se está realimentando hacia abajo. Entonces van a contraflujo. El vapor sube por gravedad, el líquido baja y eso genera una difusión de fases. Ya luego se colecta el líquido y se colecta el vapor y se supone que el líquido sea rico en el componente más pesado, el vapor es más rico en el componente más volátil, ¿no? Entonces, ese es el fundamento básico de la destilación, pero se debe de estudiar desde el punto de vista termodinámico. No solo se separan mezclas binarias, se separan mezclas de varios componentes, ¿no? Les decía el ejemplo. Por destilación de petróleo crudo, nosotros generamos una serie de compuestos útiles. El petróleo, ustedes saben que es una mezcla de hidrocarburos ligeros y pesados que viene de la descomposición durante millones de años de combustibles o residuos fósiles. Entonces el petróleo, pues es una fuente de energía. Si yo destilo petróleo, que suele ser líquido, pues tengo diferentes formas de purificarlo, ¿no? La primera es por destilación. Y aquí se plantean una serie de etapas. Alimento este petróleo líquido. De este petróleo, como es una mezcla de muchísimos componentes, son hidrocarburos de hasta 70 átomos de carbono. O sea, 70H, depende si es un alcano, alqueno o alquino, pero suele tener al menos el mismo número de hidrógenos si es un alquino o dos veces el número de carbonos más dos si es un alcano. Eso lo vieron en química orgánica. Este petróleo yo lo puedo destilar. El residuo más pesado, pues son los asfaltos y prácticamente lo que nosotros utilizamos como recubrimientos. Átomos de hidrocarburos que provienen de la segunda etapa suelen ser carbonos de 20 a 70 átomos. Casi siempre es combustible de barcos o combustibles más pesados. Todos los aceites lubricantes tienen de 20 a 50 átomos de carbono en su molécula. Estos son diferentes compuestos químicos. El diésel viene de como, bueno, más o menos entre 14 a 20 átomos de carbono, ¿no? Queroseno, las gasolinas típicas que nosotros usamos se destilan a esta temperatura de 120 grados centígrados y son carbonos, son compuestos con 5 átomos de carbono a 10 átomos de carbono. La fase vapor es lo que conocemos como gas natural o gas licuado de petróleo. Se tienen solventes, nafta, queroseno, etcétera, ¿no? Entonces, el petróleo por destilación fraccionada se puede purificar. No digo purificar cada uno de sus componentes, pero al menos acotar a que sean componentes más parecidos, ¿no? Con puntos de ebullición similares. Obviamente, los puntos de ebullición dependen del largo de la cadena del hidrocarburo. Por eso se separan precisamente en bloques, ¿no? Con un número parecido de átomos de carbono. Esa es una aplicación de la destilación como tal. El detalle entonces es, regresando al ejemplo, que por destilación yo no podría separar el punto azeotrópico, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta eso. Lo puedo romper variando presión, dado que este diagrama de fases, si yo le cambio la presión, este diagrama se desplaza. Si le bajo la presión, puede que este sistema quede hacia abajo, ¿no? Tengo la misma tendencia, pero este diagrama desplazado hacia abajo. Si le subo la presión, esto me queda desplazado hacia arriba, más o menos así, ¿no? Entonces, variando la presión, yo puedo romper el azeótropo y volver a destilar. No es el único método de separación. Hay destilaciones que contienen reacciones químicas, se llama destilación reactiva, etcétera, ¿no? Pero todo se analiza desde el punto de vista termodinámico. El fundamento de este apartado es que se den cuenta de que existen diagramas de fases que no siempre son ideales, ¿no? Les decía, si yo intentara simular o crear el diagrama de fases agua-etanol, de manera ideal, pues quizás obtenga esto, ¿no? Pero estoy perdiendo completamente el hecho de que existe un azeótropo. Usualmente esto se modela considerando que el líquido es no ideal y el vapor es una fase que es un gas no ideal tampoco. Estos son los fundamentos que vamos a estar aplicando para analizar el caso de destilación.